Arrepiéntese y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Aleluya. Vamos a orar un momento para que el Señor hable a nuestras vidas. Si gusta inclinar su rostro, cerrar sus ojos un momento. Padre, gracias por este día. Muchas gracias porque nos has reunido en tu iglesia. Gracias porque has traído a cada uno de mis hermanos con bien. Gracias, Padre, porque hay hermanos que hace mucho que no veíamos, pero estamos muy felices de que estén aquí, y yo sé que tú también estás muy feliz de ello, Padre. Señor, por favor, habla a través de mí, que sean tus palabras y no mis palabras, y enséñanos algo que nos ayude, Padre, el resto de nuestras vidas a ser más como tú y a hacer lo que tú quieres que hagamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es una iglesia dinámica. Para los que están anotando, una iglesia dinámica. Como bien saben, hemos estado en este mes viendo temas acerca de la iglesia, y algo muy importante y que cantábamos hace poco es que el centro de todo es Jesús, y el centro de la iglesia es Jesús. Uno se pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿No? Bueno, una iglesia originalmente viene de la palabra iglesia y significa un conjunto de personas que viven en un lugar común. Nosotros no siempre vivimos todos en un lugar común, de hecho algunos viven muy lejos de otros, pero sí vivimos en un común Señor, que es el Señor Jesucristo. Nosotros vivimos bajo lo que Él dice, y Él es el que rige nuestras vidas. El centro de la vida de cada uno de los creyentes es Jesús, y por lo tanto el centro de su iglesia es Jesús. Entonces, nosotros podemos tener muchas ideas acerca de cómo debe ser una iglesia. ¿Cuáles son los objetivos de una iglesia? ¿A qué se dedica la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia? Y hay muchas interpretaciones por parte de líderes, por parte de pastores, por parte de denominaciones completas, que dicen: yo creo que la iglesia se dedica a esto, yo creo que la iglesia se dedica a lo otro. Y podemos estar unos en lo correcto, otros estaremos equivocados, pero la verdad es que sea lo que sea que es el objetivo de la iglesia, y sea lo que sea que la iglesia debe hacer, es algo que Jesús mismo ha implantado ahí. Es algo que Jesús mismo quiere hacer, y por eso hizo su iglesia. Aleluya. Esta imagen que veíamos al principio, esta lectura, es lo que hacía la primera comunidad cristiana, la primera comunidad de los discípulos de Jesús. De hecho, al principio está Pedro hablando a algunas personas que están ahí, y les empieza a hablar acerca de Jesucristo, y les habla acerca del poder del Espíritu Santo, y les habla acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo, aunque no lo leímos en esa parte, más atrás lo dice, y nos comenta lo que nosotros llamamos el Evangelio, la buena noticia de que Jesús vino al mundo para salvar al mundo, para salvar a todas las personas que crean en su nombre. Y entonces empieza a hablar Pedro, y estos hombres le dicen: ¿qué debemos hacer?
para salvarnos? ¿Qué debemos hacer para acceder a la salvación que Jesús promete? Y entonces Pedro les dice, bueno, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y recibirán la promesa del Espíritu Santo. Y entonces dice la Biblia que se unieron a la iglesia 3,000 personas. Estos eran alrededor de los primeros 3,000 miembros que obtuvo la iglesia algún día. De hecho, antes de eso, había alrededor de unas 500 personas que más o menos seguían a Jesús, algunos más de cerca, otros más de lejos, pero esto era el primer grupo grande que entraba de una sola ocasión a la iglesia. Y estos eran 3,000. Entonces la iglesia, más o menos en ese momento, era alrededor de 3,500 personas. Pero dice la Biblia que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Entonces hace que Dios hacía la obra para que viniera gente y se uniera a la iglesia. De hecho, no tenían ni que hacer nada. En aquel tiempo no había ni campaña evangelística, ni el fin de semana especial de los milagros, ni nada por el estilo. El Señor mismo era el que agregaba a la gente. Y esta imagen de la iglesia es una que a todos nos encanta. No hay iglesias perfectas. Y cada vez que un miembro de alguna iglesia, aunque esta no, porque está aquí cerquita de la perfección, cada vez que algún miembro de una iglesia dice, yo quiero una iglesia así, viene a este capítulo de Hechos 2. Dice, yo quiero una iglesia así. Se permanecían unánimes en el templo todos los días. Imagínense que pudiéramos venir aquí a la iglesia todos los días. Actualmente no podemos, porque tenemos que hacer viajes, tenemos que cruzar el puente. Algunos trabajan, yo estudio hasta las 9 de la noche más o menos. Entonces, durante la semana no puedo venir. Aunque hicieran la reunión aquí, yo no puedo estar. Y yo sé que no soy el único, muchos de ustedes están en esa situación. Ahora, imagínense poderse reunir todos los días, no nada más el domingo. Ahora, imagínense además que estos hermanos compartían el pan en las casas. O sea, que siempre había un hermano invitado a la casa de otro hermano. Se juntaban familias completas en las casas de los creyentes. Además, todo el tiempo estaban unánimes en la oración, escuchando la enseñanza de los apóstoles, y siempre estaban generosos con los demás, y siempre estaban alegres. Imagínate una iglesia donde no haya tristeza. Porque si has vivido lo suficiente en una iglesia, te has dado cuenta de que también hay tristeza, de que también hay momentos difíciles, de que no todo el mundo está en su mejor momento. Ahora imagínate que además de eso llegan nuevos creyentes todos los días, sin que nadie tenga que salir a la calle para decir nada, simplemente vienen. Y esta imagen de la primera comunidad cristiana, de la primera comunidad, es una imagen increíble de la iglesia. Y todos queremos una iglesia así. Y muchas veces he escuchado a líderes y pastores orar acerca de esto y decir, ¿por qué no tenemos iglesias así? ¿Por qué no podemos juntarnos todos los días? ¿Por qué no todo el mundo está unánime? ¿Por qué no estamos todos en el mismo centro? ¿Por qué no todos comparten? ¿Por qué no todos son generosos? ¿Por qué no todos esto? ¿Por qué no todos todos? Yo he compartido contigo algunas veces que si pudiéramos juntar a 20 personas como Jesús, hombre, la ciudad cae rendida a los pies de Cristo. Si tan solo juntáramos 20, pero que sean así, como el Señor. Pero en todos estos 2000 años no hemos juntado en un mismo lugar 20 personas que sean como Cristo. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la idea de que la vida cristiana es una transformación de la noche a la mañana. A veces pensamos que uno pasa de ser una persona normal a una persona súper espiritual de la noche a la mañana. Como si de repente Dios nos lavara el cerebro y de repente somos otras personas. Pero esta en la Biblia no es así, o no sucede así. Los mismos apóstoles que están viviendo en este momento el poder del Espíritu Santo y el mover de la iglesia son hombres que estuvieron con Jesús 3 años. Y durante esos 3 años, alrededor de 3 años, estuvieron directamente con el Maestro de Maestros, con Jesucristo, que es la persona más cercana a Dios porque es Dios. Estos tipos vivían con la imagen del Padre a su disposición totalmente, y aún así tenían muchos problemas y tenían muchas cosas que no estaban completamente bien.
aún así tenían que crecer y madurar. Si los apóstoles, que tuvieron un curso intensivo de 3 años directamente con Cristo, imagínense cuánto necesitamos nosotros. Que a lo mejor no lo tenemos a esa disposición, que a lo mejor no lo conocemos de esa manera, que a lo mejor no entendemos todo lo que Dios trata de decirnos. Normalmente, la vida de un creyente es de constante mejora y de constante cambio. El tema de hoy es una iglesia dinámica. Y la pregunta es, ¿cómo es una iglesia dinámica? Bueno, yo estoy estudiando logística, y la logística es la materia que estudia las empresas y también los procesos. Y la logística tiene una máxima, un pensamiento ideal, una base. Y esa base se llama la mejora continua. Y es la idea de que ningún proceso es perfecto y de que siempre se puede mejorar. Tú mejoras un proceso para que sea más eficiente, para que gastes menos recursos, para que acabe más rápido, y siempre puedes volverlo a mejorar y volverlo a mejorar y volverlo a mejorar. Y pasa lo mismo con los creyentes. Un proceso que no es dinámico es un proceso que se estanca, que se queda donde mismo, que no mejora, que no evoluciona, que no crece. Y una iglesia que no es dinámica es una iglesia que se estanca, que no mejora, que siempre hace lo mismo y que nunca crece. No madura, no crece, no se mueve, no hace nada. A lo mejor a alguno le tocó ver alguno de esos museos, digo, de esas iglesias, donde están los mismos creyentes desde chiquitos hasta que ya no están tan chiquitos. Y son los mismos. Y no hay más. Y de repente llegan visitantes y de repente llegan gente por temporadas, pero son los mismos. Hace un tiempo hablé con una amiga que me decía que en la iglesia de una amiga suya todo lo hacían de una manera demasiado anticuada. Me dice, Rafa, ellos cantan, pero no usan ni un instrumento que no sea este. Que si no usamos este instrumento, entonces Dios no recibe la gloria. Y si usamos todos los demás, entonces estamos alabando al diablo. Yo no sabía que el diablo había creado la música, porque había creado los instrumentos. Dios creó la música, Dios creó los sonidos, Dios creó los instrumentos. Y mira, la iglesia ha usado una excusa o de excusa un versículo de la Biblia que muchas veces lo usamos para no querer cambiar nosotros, para no querer cambiar nuestras maneras, para no querer cambiar nuestras formas. Y es que Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y uno dice, si Dios no cambia, ¿por qué cambiamos la forma en la que hacemos las cosas? Y yo siempre les digo, Dios no cambia, pero nosotros sí. Y los tiempos en los que corren también cambian, porque cambiamos nosotros. La humanidad es el factor de cambio de la creación. Y si no estamos dispuestos a traducir a los nuevos idiomas las formas de Dios y a traducir a las nuevas maneras las formas de Dios, entonces no seremos capaces de conectar con una generación que quiere lo que sea menos a Dios. Y con esto no digo que hagamos las cosas de una manera diferente a la que Dios nos promueve a hacer. Lo que digo es que hay que traducir cosas, que hay que formar cosas. Una iglesia dinámica es una iglesia que entiende que si algo no funciona, entonces hay que hacer otra cosa. Así es, amén. Y con esto no me refiero a que hagamos lo que está mal. A veces pensamos que la voluntad de Dios es como una cuerda floja. ¿Alguien ha visto una cuerda floja? ¿Alguien ha ido al circo? Sí. Una cuerda floja es una cuerda en la que se tambalea la gente, y si empiezas a la izquierda, ya valiste. Y si empiezas a la derecha, ya valiste. Y esa cuerda floja es una trampa maldita que ha mantenido a los creyentes asustados, que ha mantenido a los creyentes estáticos, muertos en vida. Yo he conocido jóvenes que platico con ellos a solas y caen en llanto y me dicen, Rafa,
tengo miedo de no estar haciendo la voluntad de Dios. Como si Dios nos hubiera puesto en una cuerda floja. Pero la voluntad de Dios no es una cuerda floja. La voluntad de Dios es un campo de oportunidades para hacer el bien. A fin de cuentas, Cristo no vino a hacer una sola cosa. Dice la Biblia que una vez Jesús estaba leyendo la palabra delante de la gente y decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, para llevar libertad a los oprimidos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Y Jesús enumeró un montón de cosas. Y uno se pregunta cuando ve esto y dice: ¿dónde está la cuerda floja? Cuando Jesús ve al mundo y dice: esto hay que repararlo. Dice: vamos por ahí, o por ahí, o por ahí, o por ahí, pero esto hay que hacerlo. Cuando nosotros pensamos que hay una única manera de hacer las cosas, entonces vamos a quedar estáticos. Vamos a estar amputados espiritualmente, incapaces. Vamos a ser como el pony de un solo truco, el one trick pony. Siempre hacer lo mismo, una y otra y otra y otra vez. Y el mundo va a seguir igual. A lo mejor no estoy poniendo muy pesimista, pero vamos a Hechos, capítulo 1, del 4 al 9. Esta primera imagen que hemos visto acerca de la iglesia me llama mucho la atención, porque parece la iglesia perfecta, pero déjame decirte que no es la iglesia perfecta, es la iglesia ausente de problemas. Nosotros vimos al principio de la lectura que Pedro está predicando a gente que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, y les dice: sálvense de esta generación perversa. Estos eran hombres que no se habían convertido a Dios todavía, que no se habían bautizado. Entonces se convierten a Cristo estos 3,000, y estos 3,000 forman la primera comunidad cristiana, y los primeros meses de la comunidad cristiana son lo que vemos en ese texto que leímos, que no tenían problemas. La economía estaba estable. De hecho, decía la Biblia que ellos mismos vendían sus propiedades para poder cubrir las necesidades de otros creyentes que tenían problemas económicos. Entonces había una estabilidad económica que se había globalizado dentro de la iglesia. ¿Cómo? Pues los que tenían más habían vendido sus cosas para los que tenían menos. Pero para que uno pueda vender sus cosas, tiene que tener. Entonces había una prosperidad económica en algunos creyentes, y estos mismos compartieron esa riqueza. Pero hay momentos en la historia en los que no hay prosperidad económica. Aquí vemos que sí, pero en otros tiempos no. También vemos que tenían favor con todo el pueblo. Dice la Biblia, en otras versiones, que la ciudad en la que estaban, o sea, no los creyentes, sino la ciudad alrededor, tenía buen trato con los creyentes. Y los tenían en alta estima. Hermano, no sé si tú has visto los tiempos actuales, pero el mundo no tiene en alta estima a la iglesia del Señor. Muchos de los problemas que la iglesia hoy vive, esta iglesia no los vivía. ¿Por qué? Porque esta iglesia es un bebé. Esta iglesia que vemos en Hechos 2 es un bebito. Imagínate un bebé que nace antes del tiempo, y entonces tienes que meterlo en una incubadora. ¿Por qué se le mete ahí? Pues para alejarlo del mundo exterior. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado o las defensas, o las capacidades, o las habilidades, o el crecimiento suficiente para aguantar el mundo exterior. Tienes que ser envuelto en una burbuja. Y a veces vemos a esta iglesia y decimos: yo quiero una iglesia así, pero ¿a cambio de qué? A cambio de nuestra capacidad para enfrentar al mundo, a cambio de nuestro crecimiento espiritual, a cambio de lo que genera Dios en nosotros a través de las adversidades. Dice la Biblia que las pruebas del mundo que caen sobre nosotros generan en nosotros paciencia, que esa paciencia da gloria a Dios. Hermano, Dios no usa las calamidades para destruirnos, las usa para formarnos, para forjarnos. Cuando las cosas van bien, entonces no hace falta crecer.
Cuando las cosas van sin problemas, entonces no hace falta solucionar nada. Cuando no hay adversidad, no hace falta prepararse. Cuando las cosas no molestan, pues uno está preparado. Entonces, Dios puso una burbuja en este pequeño bebé que es la iglesia primitiva de los primeros mesecitos, para que fuera capaz en cierto punto de crecer lo suficiente. Ojo, Dios mismo es el que añadía a la gente. O sea, ellos no tenían que hacer ni siquiera el trabajo de evangelizar a la gente. No salían a la plaza, ellos estaban en el templo todos los días. Ellos vivían encerrados en el templo, y cuando no estaban en el templo estaban en la casa de otros hermanos. Y claro, pues de lejos la comunidad se veía muy bonita. Entonces pues decían, bueno, yo también me uno. Y se veía la gente así, sin nada más. Y nosotros vemos hoy en día que nadie llega a la iglesia nada más a ver qué rollo. No. Si los creyentes no hablan con la gente de afuera, si no los invitamos, si no les hacemos ver lo que Cristo está haciendo en las vidas y lo que Cristo quiere hacer en sus vidas puntualmente, la gente no se acerca. Porque la gente está feliz viviendo su vida. Porque no entienden todo lo que verdaderamente necesitan. Amén. Pero entonces llega un punto en el que la iglesia crece lo suficiente, se desarrolla lo suficiente, y entonces Dios rompe la burbuja. Y dice en Hechos capítulo vamos a Hechos capítulo 8 versículos 1 al 4. Dice en Hechos capítulo 8 versículos 1 al 4: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto es muy importante, porque esta primera iglesia que te contaba estaba en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, y no se habían movido de ahí. No sentían la necesidad de moverse, hasta que hubo una gran persecución contra la iglesia. Dice la Biblia aquí que Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Esteban murió a manos de los judíos de Jerusalén, que tenían envidia de lo que el movimiento cristiano estaba haciendo, aunque en ese momento no se llamaba el movimiento cristiano, eran los seguidores de Jesús. En aquel tiempo se llamaban los del camino, porque ellos decían que estamos en el camino del Señor. Entonces Esteban muere, y Saulo, que es una personalidad importante dentro de los fariseos, que es la religión de los judíos, consiente estos asesinatos, y entonces empieza a ir a perseguir a la iglesia, y se metía a las casas de los creyentes y los arrastraba afuera y se los llevaba para asesinarlos. Hubo una gran persecución en la iglesia que hizo que tuvieran que salir de Jerusalén. Solo los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Todos los demás creyentes salieron esparcidos hacia todas partes. Pero dice la Biblia que estos mismos creyentes que fueron esparcidos a otras partes llevaban con ellos el mensaje del evangelio. Uno pensaría, estos huyeron y se alejaron de Dios. No, estos huyeron porque tenían que salvar sus vidas. Pero a donde quiera que iban predicando el mensaje del evangelio, lo que Jesús había hecho con los creyentes. Pero si la iglesia no ha sido perseguida, estos tipos no se mueven. Si la iglesia no enfrenta adversidad, estos tipos se quedan ahí bien a gusto. Esa es la gran pregunta de la iglesia. ¿A qué vino Jesús? Porque yo creo que Jesús vino a salvarnos a nosotros. Pero ¿vino a salvarnos solo a nosotros? ¿O a todos los demás? Porque dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Todo esto que está pasando es parte de una
indicación que Jesús le había hecho a la iglesia. Ahora sí vamos a Hechos 1, versículos del 4 al 9. Cuando Jesús está recién resucitado, hace un par de indicaciones a la iglesia y les dice aquí, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. La primera iglesia estaba en Jerusalén. No se fueran de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. ¿Recibiréis qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Pasan un montón de cosas aquí, realmente, resumo machín. Aquí Jesús acaba de resucitar y ha pasado 40 días ya resucitado con los creyentes. Dice la Biblia que en esos 40 días Jesús se le apareció a alrededor de 500 personas, que eran los propios seguidores que ya tenían. Jesús no se le aparece ni a los enemigos, ni a los que no creen, ni a los que estaban en su contra, ni a los que lo asesinaron. Jesús se revela a los creyentes resucitados y pasa 40 días con ellos. Y en esos 40 días comen y enseña y tal, y esto, y lo otro. Y entonces Jesús les da unas últimas indicaciones, porque justo después de esto dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús fue arrebatado, alzado de la tierra hacia el cielo, y dice la Biblia que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Entonces, estas son las últimas indicaciones que Jesús les hace a los apóstoles y al resto de los creyentes. Dice: no se muevan de Jerusalén. Pero no les dice: no se muevan de Jerusalén nunca. Le dice: no se muevan de Jerusalén hasta que haya llegado la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recibiréis poder. Entonces, yo hace un tiempo fui a sacar mis planes, y entonces estaba yo haciendo mi fila, estaba yo con todos mis documentos, con mi dinerito, entonces estaba yo ahí una fila interna, por cierto. Y entonces, ya pasaron un par de horas y llego adentro, ¿no? Estaba haciendo la fila afuera, llegué a parte de adentro, seguía haciendo fila. Y entonces llega un hombre y le pregunta a una señorita que estaba ahí dando indicaciones y le estaba dando información, y le dice: oiga, quiero sacar las placas de mi papá, pero no puede venir. Y ella le dice: ¿y usted trae un poder de su parte? ¿Cómo un poder? Él le tiene que dar poder a usted para hacer un trámite en su nombre. Entonces dice: bueno, pues miren, tiene esta hojita aquí, dice: yo doy poder a este solo. Y ya. De la misma manera, dice: recibiréis poder. Cuando uno le da poder a alguien, es padre. Nunca en la vida, ni en las Escrituras, vas a ver que Dios da un poder, una habilidad, una bendición o una capacidad a una persona para que se quede quieto. Les dice: quédense quietos hasta que llegue el Espíritu Santo, porque recibiréis poder para algo. ¿Para qué? Bueno, de hecho ellos le preguntan: Jesús, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? O sea, ellos le preguntan a Jesús: ¿qué es lo que quieres hacer en la iglesia? Estamos aquí 40 días, nos estás enseñando, estamos predicando, estamos muy felices, has resucitado. Entonces, es el momento más feliz de la iglesia. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué vamos a hacer? Y Jesús les dice: no les incumbe. ¿Qué es lo que Dios tiene planeado para esta generación? ¿Y qué es lo que la iglesia? Tranquilo, no les importa a ustedes. Ustedes no son quienes para saber lo que el Padre quiere hacer. Pero sí les voy a indicar una cosa que tienen que hacer. Primero, quédense aquí, esperen al Espíritu Santo, porque recibiréis poder y me seréis testigos. Recibiréis poder. ¿Para qué, Jesús? Porque me serán testigos en Jerusalén, pero también
también Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús no le dijo a la iglesia, quédense aquí, no se muevan nunca. No, dice, quédense aquí, esperen al Espíritu Santo, pero teniendo el Espíritu Santo, muévanse de aquí, váyanse de aquí. Porque tu trabajo no es solamente hacer comunidad, que sí. Tu trabajo no es solamente congregarte, que sí. Pero tu trabajo como iglesia es ser testigo del Señor en todas partes. Y un testigo testifica. Porque el que ve y no habla es como si nunca hubiese visto. No es testigo de nada. ¿Por qué? Porque aunque sabe, no lo dice. Un testigo comparte. Un testigo asegura. Un testigo habla y dice, oye, yo vi que pasó esto. Dice, me seréis testigos. ¿Testigos de qué? De Cristo. Dice, ustedes me serán a mí testigos en todas partes del mundo. Entonces llega un momento en el que llega el Espíritu Santo, la iglesia empieza a crecer, está en esta burbuja y Dios está esperando a ver a qué hora se mueven estas cosas. Pero la iglesia sigue donde mismo, y sigue donde mismo, y sigue donde mismo, y sigue donde mismo, no se mueve. Entonces Dios, ¿qué dice? Si no se van a mover, dice, bueno, vamos a venir tantito a la persecución. Y entonces llega Saulo, persigue a la iglesia, y la iglesia, ¿qué crees? Que ahora sí se mueve. Es, o moverlo o me muero, pues déjame, me muevo. Y en ese momento en el que se mueven, empiezan a ser los testigos de Cristo, y empiezan a decirle a la gente, oigan, hay un hombre que se llama Jesús, que descendió del cielo, se encargó de una virgen, e hizo esto, hizo lo otro, y murió y resucitó para que nosotros tengamos vida eterna. Ya no voy porque me están persiguiendo. Y la gente se queda así. ¡Ey! ¿Dónde vas? Yo quiero conocer a ese Jesús. Bueno, ven y te bautizo aquí en el camino y luego ya haces tu vida. Y entonces la iglesia empieza no solamente a crecer porque sí, sino a crecer porque Dios está haciendo algo a través de los creyentes que ya fueron esparcidos. Y a veces nosotros tomamos la primera promesa de Dios, ¿no? Yo he escuchado muchas veces predicar acerca de este versículo, pero recibiréis poder cuando haya venido para vosotros el Espíritu Santo. Y yo he visto campañas completas de gente que dice, ¿quién quiere el Espíritu Santo? ¿Quién quiere el Espíritu Santo? ¿Quién quiere el Espíritu Santo? Y la gente va y se congrega y pasa y ora por ellos. Y muchos reciben el Espíritu Santo, pero esa gente no tiene idea de para qué es el Espíritu Santo. ¿Quién quiere el poder? La pregunta es, ¿para qué? Hermano, ¿quién quiere el Espíritu Santo? Para ser testigo del Señor en todas las partes del mundo. Esa es la verdadera pregunta. Y eso es una iglesia dinámica. Una iglesia que recibe el poder de Dios, pero no para guardarlo, sino para entregarlo. Porque de gracia damos lo que de gracia recibimos. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo en una ocasión, Nicodemo, que era uno de los maestros de Jerusalén, uno de los maestros de los fariseos, el maestro de maestros de la ley de los fariseos, Jesús le decía, yo te estoy contando y le he contado a la gente lo que he visto y lo que he oído. Después Juan habla acerca de esto mismo y dice, ¿quién ha venido del cielo? ¿O quién ha subido al cielo y vuelto a bajar? Nadie, solamente el que es enviado del cielo, el cual es Jesús, que habla de lo que ve, de lo que vio, de lo que escuchó. Solamente Él es el que puede darnos verdaderamente una imagen del cielo. Si Jesús vino a la tierra y nos contó todo el asunto, ¿por qué nosotros no contamos nada? Yo también quiero una iglesia así, como la que dice Hechos 2. Pero si Dios quiere otra cosa. Porque Dios sí quiere comunidad. Dios sí quiere una iglesia generosa. Dios sí quiere una iglesia que se congrega, una iglesia que comparte el pan. Dios sí quiere una iglesia que está alegre. Pero no quiere una iglesia que se queda aquí. Dice Jesús a los fariseos y muchas otras cosas. Deberían haber hecho no solamente una cosa y no la otra. Deberían haber hecho todo. Hermanos, si nosotros nos sumamos a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, entonces también podemos generar iglesias generosas, alegres, en comunidad, unánimes, iglesias que oran, iglesias que defienden la fe, iglesias que adoran a Dios en todo tiempo, iglesias que buscan constantemente la presencia del Espíritu Santo. Pero no vamos a hacer ese tipo de iglesia, sino nos comprometemos a hacer no una iglesia como nosotros queremos,
sino una iglesia con lo que Dios quiere, con todo lo que implica. ¿Cómo es una iglesia dinámica? Una iglesia que hace lo que tiene que hacer. Y a lo mejor me estoy poniendo yo muy regañón y no es por ti, es que a veces batalla para hacer ese tipo de iglesia. Aleluya. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y antes quiero contar una pequeña historia. Hace un tiempo, hace muchos años, cuando iba a empezar a predicar, leí un libro acerca de la predicación. Y entonces, ahí en ese libro pues, te preparaba todo para que pudieras saltar tu primera predicación, ¿no? Era un libro de homilética, que es el arte de la predicación. Y entonces había una historia que me llamó mucho la atención. Había en un templo dos monjes que estaban ahí reunidos. Uno era el maestro y el otro era el alumno. Entonces el maestro le dice a su alumno: oye, vamos a ir a predicar, así que arréglate, prepárate y vamos a salir mañana. ¿Está bien? Entonces el alumno va y se prepara y sale muy temprano el día siguiente. Y están caminando y pasa como una hora. Y el estudiante está pensando: torre, pues, ¿a dónde vamos a ir a predicar? Y el lejos no llevamos una hora caminando. Y pasa una segunda hora. Y dice: torre, no vamos a ver los pies. ¿Cuándo vamos a llegar a predicar? Dice: ya hasta me estoy olvidando de lo que estudié para ir a predicar. Pasa una tercera hora y el maestro se ve como que no llegaba la hora de que llegaran a algún lugar. Entonces el estudiante le dice: maestro, si no es molestia, quisiera saber algo. ¿Y qué quieres saber? ¿Cuándo vamos a predicar? ¿Cuándo vamos a enseñarle a la gente? ¿Cuándo vamos a hablar de Dios? Entonces el maestro le dice: eso es lo que estamos haciendo. Porque predicar no son palabras necesariamente. Dice: nosotros predicamos con todo. Con cómo nos vestimos, con cómo actuamos, con cómo tratamos a la gente, con cómo vivimos. Esa es la gran cosa. ¿Cómo vivimos? Vivimos, y esta es la cuestión, vivimos una iglesia como nosotros queremos que la iglesia, o vivimos como Dios dice que vivimos. Vivimos como Dios quiere. Dice, en primer lugar, está Pablo escribiendo una carta a Timoteo que está encargado de una iglesia en este momento. Dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede por favor, en su favor, y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por los que están en la autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y ese hombre es Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad. ¿A quiénes? A todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo, justo en el momento preciso. Entonces, ¿cuál es el mensaje que comparten los cristianos? ¿Cuál es el mensaje que comparte la iglesia? Que hay uno que reconcilia a la humanidad con Dios. Y a veces nos encerramos en esta burbuja eclesiástica en la que decimos: bueno, es que Dios nos salvó a nosotros, y a ver cómo le hacen los demás. Pero dice Pablo: hay que orar por los demás, interceder por ellos y también contarles que hay uno que vino a salvar a todos. Y este es el deseo que hay profundo en el corazón de Dios desde el principio de la existencia. Y es que todos se salven, que todos conozcan la verdad de Cristo, que todos sean capaces de reencontrarse con Dios. Hay una historia que me gustó mucho, que ya le he contado, que en lo alto de una colina, en un bosque, había tres retoños de árboles que tenían poco tiempo de haber sido plantados, y mientras crecían los retoños platicaban entre ellos y decían: cuando yo sea un árbol grande, quiero que
venga un buen leñador, me corte y me lleve con un carpintero, y quiero ser un barco que navegue por todo el mundo, navegue por los 7 mares, y que me usen para dirigir expediciones, para ir en busca de tesoros. Quiero tener las aventuras más importantes de la historia. Entonces el segundo retoño dice, yo también quiero crecer, que me corten y que después trabajen en mí. Quiero ser un gran cofre del tesoro. Y que algún pirata o algún hombre importante me llene con los tesoros más lujosos y más hermosos que esta tierra tiene para ofrecer, y que después me guarden para poder atesorar lo más importante que hay. Y entonces el tercer árbol dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que me corten. Yo quiero crecer por años y años, y crecer, para que algún día lleguen los hombres a verme, y cuando intenten voltear a ver lo más alto de mi copa, logren ver el cielo y se reencuentren con Dios. Un gran sueño, ¿no? Entonces pasó el tiempo y los árboles crecieron, y un día subieron 3 leñadores a la montaña, y cada uno tomó a uno de estos árboles y lo cortó, y se los llevaron para trabajar en ellos. Con el primer árbol hicieron una pequeña barca de remo, que fue confinada a un triste laguito, donde los pescadores lo usaban de vez en cuando para intentar conseguir el sustento para sus familias. Y este árbol no pudo cumplir sus sueños. Y entonces el segundo árbol fue tomado y fue trabajado, y lo convirtieron en una caja donde ponían la comida de los animales de granja. Y se quedó ahí para siempre, y lo único que alguna vez guardó pues era comida y desechos. Y el tercer árbol, que no quería ser cortado jamás, también fue cortado y también fue trabajado, pero a este no le hicieron algo especial. Hicieron simplemente unos barrotes de madera, los que se alcanzaron a hacer con el árbol, y los dejaron tirados ahí para alguna otra ocasión. Y este árbol tampoco pudo cumplir su sueño. Pero un día pasó algo increíble. Vamos a iniciar con el segundo árbol. Resulta que una joven mamá que acababa de tener a su hijo en medio del campo, en medio de un lugar inhóspito, buscaba un lugar para poner a su bebé. Y entonces se topó con la cajita de alimento, la vació, la limpió y puso en ella a un pequeño bebé. El nombre de esa madre era María, y el nombre del niño era Jesús. Y por un momento, por unos cuantos días, este árbol cumplió su sueño y resguardó dentro de él lo más importante del mundo. El niño creció y un día se subió a un barco, que era el pobre barco de remo que estaba confinado al lago. Se durmió ahí, y algunos de sus estudiantes estaban en los otros asientos, y entonces una tormenta azotó el lago. Y el bote dijo, ya valió eso. Me va a caer un rayo aquí, me voy a voltear, ya valió, ¿qué vamos a hacer? Y de repente se despierta el hombre que está atrás y dice, ¡viento! ¡Silencio! Y el viento se calma y la tormenta se va. Entonces el barco queda atento y dice, acabo de tener la aventura más grande de mi vida, porque estoy transportando a un hombre que puede callar las tormentas. Y pasó el tiempo, y un día levantaron al tercer árbol muy de mañana a sus pobres barrotes, lo arrastraron, lo pusieron sobre la mesa, le pusieron unos clavos e hicieron con él un tremendo instrumento de tortura. Y después se lo pusieron en la espalda a un hombre que lo arrastró por mucho terreno. Al final clavaron al árbol y clavaron a ese hombre en ese árbol.
Y en ese acto, en los barrotes que quedaban de él, en una cruz, falleció el hombre más inocente de la historia. Y ahora, cada vez que alguien ve esa cruz, a ese árbol, esas personas pueden reencontrarse con Dios. Es un poco difícil contar esta historia. Hay una gran diferencia. Hay dos vidas que puedes vivir. Siempre me molesta. Hay dos vidas que puedes vivir. La que tú quieres y la que Él quiere. Y la verdad es que normalmente la que nosotros queremos es más fácil. Es más sencilla y todo sale bien. Y nunca hay problemas. Y no sufrimos. Lamentablemente la vida que Él quiere a veces sufrimos muy feo. Y pasan días de extremo llanto y soledad y tristeza y dolor y desesperanza y también mucha sangre. Pero siempre termina siendo mejor. Porque nuestros sueños son fantasías y no somos capaces de cumplirlos. Pero este Dios al que hemos encomendado nuestras vidas, Él sí puede hacerlo todo. Amén. Lo mejor que puedes hacer con tu sueño, con lo que quieres hacer con tu vida, es entregárselo a Él. Tal vez tu vida no sea como tú quieres, pero será tremendamente mejor. Porque la aventura que Dios tiene para ti es una que no puede contarse de otra manera. Muchas veces pensabas que las cosas no salían como querías, pero créeme que es mejor. Porque tú solo sabes lo que quieres, pero no sabes lo que necesitas. Él sabe lo que quieres, pero también sabe lo que necesitas. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que Jesús quiere lograr? Pues que todos se salven. Así es. Amén. Y aunque Él podría hacerlo mejor Él solo, ha decidido hacerlo a través de nosotros. La verdad es que me encantaría decirte que siempre he vivido como querido y que nunca he tenido un problema o que por seguir a Dios la vida se ha vuelto más fácil, y la verdad es que no. Y he tenido muchos problemas en mi vida que después de pensarlo me doy cuenta de que fueron por culpa de Dios. Y hoy miro hacia atrás y digo, qué bueno que le dije que sí al Señor. Porque he vivido una vida mucho más interesante que la que yo quería. Y solo en Dios puedo tener paz, aún en medio de las tormentas. Porque cuando no tenía a Dios, tampoco tenía tormentas, pero no tenía paz. Me faltaba propósito. Y tampoco sentí que valiera la pena, ¿sabes? Pero ahora con Dios, aún a pesar de las tormentas, aún a pesar de la persecución, aún a pesar de que voy a la universidad y yo sé cómo me mira la gente, y yo sé que piensan que estoy loco, y yo sé que no se quieren juntar conmigo, a pesar de todo eso, sé que estoy mejor que todos y cada uno de ellos. Así es. Porque yo tengo algo que no tiene. Y yo tengo a Él. Amén. Aleluya. Y lo peor que le puede pasar a la gente es eso. No tenerlo a Él. Y eso lo vamos a ver en Juan. Vamos a ver Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a leer unos versículos, nos vamos a saltar a otros. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no
prevalecieron contra ellos. Vamos a saltarnos al ¿qué era? Al 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz que se metió en la historia de la humanidad para alumbrar a todos los hombres. Y esta luz, dice la Biblia, que vino al mundo, pero el mundo no la conoció. Más adelante en el capítulo 3 retomamos esta parte y dice, esta es la condenación. A veces decimos, el mundo está condenado, pero no saben ni por qué. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaban más las tinieblas. Porque eso es una verdad. Eso es lo peor que le podemos dar a la gente. Esta es la verdadera condenación, que la luz vino, pero no la conocimos, no la amamos y no pudo afectarnos, sino que nos quedamos en tinieblas. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Y déjame decirte que a veces pensamos en esta luz y creemos que las tinieblas son más importantes o que son más fuertes o que no podemos hacer nada contra ellas. A veces la razón por la que la iglesia se encierra en esta burbuja es porque le tienen miedo a las tinieblas. Le tienen más miedo a las tinieblas del mundo que confianza a la luz de Dios. Pero nosotros vimos en este capítulo 1, en el versículo 4 o 5, que dice, la luz permanecía en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron sobre ellas. A veces pensamos que Dios se mantiene lejos de nosotros porque tiene miedo a mancharse, pero no tenemos un Dios así. Nosotros tenemos un Dios que dice, yo entro, yo voy, yo me involucro en la vida de la gente. Tenemos a un Dios que pudiendo hacer todo desde lejos, dijo, yo voy. Y entró en la humanidad y se encarnó y se hizo hombre y vivió como uno de nosotros. Y nos alumbró a todos. No le tengas miedo a la oscuridad cuando tienes tanta luz contigo. La luz de Cristo habita en nosotros ahora. Vamos a llevar esa luz para ocultarla o para mostrarla. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la iglesia? ¿Para qué Dios hizo la iglesia? ¿Para estar estática y encerrada? Yo creo que Dios hizo la iglesia para transformarlo, para que el mundo vea la luz. Porque si la iglesia no se mueve, el mundo no va a ver la luz. Vamos a regresar a Hechos. Hechos capítulo 17, versículos 5 al 7, ya sé. Hechos capítulo 17, versículos del 5 al 7. Dice así: pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente, o sea, arrestarlos. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos de César, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Esta es la gran noticia que la iglesia tiene para la gente. Hey, hay otro rey, uno que hace las cosas diferentes, uno que no gobierna como la gente así, uno que no se aprovecha de la gente,
sino que busca el bien de todos. Uno que no es corrupto, sino que es justo. Uno que no trae tinieblas, uno que trae luz. Uno que no hace maldad, sino que promueve el bien. Uno que no aplasta a la gente, sino que la levanta. Hay un nuevo rey. Y esta es la gran pregunta de la iglesia. ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos como si el rey de las tinieblas siguiera teniendo poder? ¿Vivimos como si el rey de este mundo siguiera siendo el malo? ¿O vivimos como si hubiese un nuevo rey? Un rey que hace las cosas diferente. Y en su reino las cosas pasan diferente. Y todos somos capaces de hacer las cosas diferentes. Me encanta lo que dicen los judíos. Dicen, estos que trastornan al mundo entero. O sea, no estos pacifistas, no estos hombres que no se meten con nadie. No estos que se quedan callados. No estos que se encierran en su iglesia y nunca hemos visto a ninguno de ellos porque se la pasan ahí. Estos que trastornan el mundo. Estos que cambian la atmósfera. Estos que transforman a la gente. Estos que transforman la sociedad. Que cambian las reglas del juego. Esa es la iglesia. La iglesia es la que trastorna el mundo. ¿Sabes por qué no nos quieren en ninguna parte? Porque la gente quiere seguir viviendo su vida conforme a los preceptos de este mundo. Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabes? ¿No te ha pasado que duermes poco y tú quieres oscuridad porque quieres quedarte dormido? Y alguien prende el foco del cuarto y te arde, ¿sabes? Y dice, que alguien apague esa luz. ¿Qué crees que le pasa al mundo cuando nosotros vivimos conforme a la luz? Pues que les caga. Y dicen que alguien apague esa luz. Pero la luz estaba en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay iglesias que viven asustadas porque dicen el mundo va a cambiar a la iglesia. No debería poder. Es la iglesia la que cambia. Si el mundo es capaz de cambiar a la iglesia, no es iglesia. Porque nosotros no somos tinieblas para andar esclavos. Nosotros somos luz. La luz de Cristo. Ustedes son la luz del mundo. Y alguien que enciende una luz no la enciende para dejarla guardada debajo de un canasto, sino que la pone donde todo el mundo pueda ser alumbrado por ella. Aunque le cabe a los ojos de los demás. Aunque haga que los demás tengan que cambiar. Este mundo le enseña a nuestros jóvenes que tienen que ser ellos mismos, que no pueden amoldarse a alguien más, pero se la viven amoldándolos a como el mundo quiere que sea. La verdad es que es Dios el que quiere transformar las vidas de la gente. Dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, sino porque es poder de Dios para salvar a la gente, para cambiar las normas, para transformar a los creyentes. El poder de Dios no se mancha. El poder de Dios no cede. El poder de Dios es insoportable. Cuando Dios toca, la estructura se estremece. Cuando Dios impacta en la vida de alguien, esa persona pasa de muerte a vida. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una serie, una caricatura que yo veía cuando estaba chiquito. Se llamaba Danny Phantom. Y Danny Phantom era una historia acerca de un chico que se podía convertir en fantasma. Y esta habilidad le daba poderes especiales. Podía volar, podía atravesar paredes, le daba rayos de plasma y un montón de cosas más. Entonces Danny Phantom usaba esta habilidad para hacerle de superhéroe. Y cuando los fantasmas malos venían a atormentar la ciudad, él los regresaba a las tinieblas.
Y el creador de este show se llama Butch Hartman. Y este hombre es cristiano. No sé si nació siendo cristiano, pero es cristiano desde hace muchos años. Cuando creó este show, él ya era cristiano. Y la gente le decía, tú no eres un verdadero cristiano, porque hiciste un show acerca de fantasmas. Y los cristianos no creemos en fantasmas. Hiciste un show para que la gente crea en el poder del maligno y no en el poder del bien. Tú no alabas a Dios, tú te alabas a ti mismo y a tus ideas. Y le decían a Butch un montón de cosas, pero entonces Butch respondió un día y dijo, ¿sabes por qué siendo cristiano puedo hacer estos shows? Porque Danny Phantom entra en la oscuridad a un lugar tenebroso, lleno de tinieblas, y trae luz, esperanza y heroísmo. Danny no es afectado por los fantasmas, él los afecta a ellos, porque ellos son las tinieblas y él es la luz. Y cuando nosotros vivimos con estas ideas de que tú tienes que ser así porque así nos gusta a nosotros y esto y lo otro, nos perdemos de muchas cosas. Hermano, nosotros somos la luz y las tinieblas no van a prevalecer. Así que hay que entrar allí y hacer un trabajo. Hay que incomodar a alguien. La luz puede entrar en la oscuridad sin ser afectada, sin ser destruida. Con esto no te digo, ve y métete a fiestas y haz lo que te hagan. No. Dice la Biblia, actúen pues como hijos de luz, pero en donde quiera que estén. Uno puede ser luz en donde quiera que esté. No significa que se va a meter a las tinieblas para hacer tinieblas. La luz tiene que prevalecer. Había una canción que decía, el grupo a mí no me presiona, yo soy la presión del grupo. Que eso sea real en tu vida. Que a donde tú llegues, la gente diga, yo sé que no puedo transformar este tipo. Que si no tengo cuidado, el tipo va a transformar a todo el grupo. La gente le tiene miedo a ese cambio. La gente le tiene miedo a ese poder de Dios. El diablo está aterrado cuando una persona puede reflejar a Cristo en la sociedad. ¿Por qué crees que ataca tu mente? ¿Y que te pone ideas? ¿Por qué crees que aviva el diablo la enemistad? ¿Por qué crees que el diablo nos quiere lejos del mundo? ¿Por qué crees que en el mundo empiezan a odiarnos con todo lo que tienen? Porque el diablo está aterrado. No está preocupado. No se siente incómodo, está aterrado. Las pesadillas de Satanás están llenas de él. Porque no puede olvidar lo que Dios es capaz de hacer. Dicen los que no creen en Dios que Dios es un cuento de hadas para los que le tienen miedo a la oscuridad. Pero los que creemos en el Señor sabemos que el ateísmo es un cuento de hadas para los que le tienen miedo a Dios. Aleluya. Vamos a Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 21, y con esto vamos a acabar. ¿Cómo es una iglesia dinámica? Bueno, una iglesia dinámica refleja al Señor, y yo voy a pedirte que guardes estos versículos que vamos a leer a continuación. Romanos capítulo 12, del 9 al 21, los están anotando, bueno, ahí ya lo saben. Y esto es como debería ser la iglesia. Ojo, a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, a pesar de los intentos del mundo por silenciarnos, la iglesia sigue siendo así. De hecho, el título es ¿Cómo vivir la vida cristiana? Dice, amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres.
Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores. Más bien, pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal, haciendo el bien. Vamos a leer otra vez eso. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal, haciendo el bien. Hermano, las armas de este mundo no son nada contrarias. Por eso nosotros no las usamos. Nosotros usamos las armas de Dios. Venzan al mal con el bien. Vamos a orar un momento para que el Señor guarde esto en nuestros corazones y para que nos transforme de tal manera que nosotros podamos ser su iglesia tal cual Él la quiere y la desea. Señor Jesús, gracias por este día y muchas gracias por las palabras que hoy compartes con nosotros. Padre, quiero pedirte que guardes en los corazones de mis hermanos y en mi propio corazón todo lo que tú quieres para nuestras vidas. Y que tu Espíritu Santo desborde una pasión nueva en nosotros hacia ti. Espíritu Santo de Dios, por favor, muévete entre los corazones de mis hermanos y llénanos con un fuego nuevo que nos ayude a demostrar la luz de Cristo a toda la humanidad. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos acompañes a donde quiera que vayamos y que podamos ser nosotros la luz que alumbre a este mundo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.